completa, la invierto, con cuidado de que no se salga toda la tierra de la planta, y la sumerjo, toda la parte aérea de la planta, todas las hojas, se sumergen en la suspensión de la bacteria. Y de hecho este proceso se facilita aplicando vacío. Entonces tenemos como una cámara de vacío en donde está un depósito de bacteria en suspensión. Ahí se sumerge toda la parte aérea de la planta, se cierra la cámara y se aplica vacío. ¿Sí? Entonces eso permite hacer una infiltración, agroinfiltración, en prácticamente toda la planta, ¿no? En el tejido foliar. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, pues que millones de bacterias entran al tejido, acceden a las células vegetales y están en la capacidad de transferir el tDNA. ¿Ese tDNA qué lleva? Bueno, pues lleva un gen de interés con un promotor, pero lo que vamos a ver en este trabajo es que el vector es un vector basado en geminivirus. Ya habíamos comentado algo de esto. El geminivirus es un virus de ADN que se replica de forma muy eficiente adentro de las células vegetales. De hecho, los geminivirus causan enfermedades en las plantas. Entonces, bueno, alguien dijo, si los virus tienen genomas con promotores muy eficientes, con UTRs u otras secuencias muy eficientes para lograr la replicación dentro de la célula, pues ¿por qué no adoptamos estos elementos para nuestra conveniencia? ¿Por qué no fabricamos algo parecido a un virus que se replique eficientemente? Y entonces le ponemos un gen de interés y toda esa combinación de elementos los ponemos en un vector de tal manera que simulen al tDNA y entonces que ahora pues la planta se encargue de multiplicar esto y expresar de forma masiva al gen de interés. ¿Alguien recuerda qué es lo que delimita o qué es lo que indica dónde empieza y dónde termina el tDNA? A ver, alguien que active el micrófono y que me diga eso. Si recuerdan, dijimos que Agrobacterium transfiere de forma muy fina un segmento del plásmido TI que se llama tDNA. ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿O quién lo delimita? ¿Quién le dice a Agrobacterium, mira, aquí empieza el tDNA, llévate desde aquí y aquí termina, hasta aquí te llevas? ¿No eran los sitios LR y algo así? Ajá, exactamente, es el LB y el RB. LB y LR. No, ya me hice bolas, a ver. Son los bordes derecho e izquierdo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Entonces es RB y LB. Bordes derecho e izquierdo. Entonces, ese es el único requisito que se va a cumplir aquí, o sea que el plásmido en donde yo inserto todo esto tiene que tener bordes derecho e izquierdo y hacia adentro voy a tener todos los elementos que vamos a ver ahorita, ¿no? Que constituyen a este vector. Entonces, bueno, aquí comentan la especie del geminivirus que usaron. Sí, está este geminivirus. Lo podríamos traducir algo así como el virus, es un virus que infecta frijol, ¿no? Un geminivirus que infecta frijol y le llaman, el acrónimo es BYDB, ¿sí? Bueno, pues este virus lo que sabe hacer muy bien es llevar su DNA al núcleo y replicarse de forma masiva. Nos vamos a valer de ese mecanismo para que el transgen haga lo mismo, se replique de forma masiva y entonces voy a forzar a la célula para que exprese una gran cantidad de la proteína de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un gran número de copias del ADN
que codifica para esta proteína. ¿Sí? Bueno, aquí los autores citan una serie de trabajos que de forma previa ellos han realizado. O sea, generaron el sistema y luego se dedicaron a optimizarlo a través de distintos estudios. Por ejemplo, ¿qué han hecho? Bueno, han optimizado el uso de codones. Este es un aspecto que ya hemos platicado. Cuando ustedes agarran un gen bacteriano y lo quieren expresar en una planta, o un gen de, imagínense un gen de un hongo que quieren expresar en una planta, pues el uso de tripletes o de codones cambia y eso afecta la eficiencia de traducción. Entonces, en algunos casos estos autores han optimizado el uso de codones y se han dado cuenta de que sí mejora la expresión. Hablan ahí de remover otras secuencias que no abonan a la buena expresión, secuencias deleterias le llaman. También han mejorado la entrega del transgen por Agrobacterium. Esto resulta que es muy eficiente, ¿sí? O sea, la agroinfiltración, como ya les comenté, se lleva a cabo de forma simple y es muy eficiente para entregar el DNA a las células vegetales. También han modificado la replicación del vector a través del cambio de varias secuencias y han mejorado la transcripción y el proceso de traducción. ¿Esto cómo? Bueno, pues básicamente los UTRs, ustedes ya saben que tienen funciones relacionadas a esto, ¿sí? La eficiencia de la traducción depende fuertemente de los UTRs, mientras que la eficiencia de la transcripción, básicamente del promotor. Entonces, bueno, pues no, obviamente no vamos a ver todos estos trabajos previos del grupo, pero pues la idea es entender cómo llegaron a un sistema maduro, optimizado para expresar altas cantidades de proteínas. Y comentan que, bueno, esto les ha permitido obtener de los niveles más altos reportados para la expresión de biofármacos en plantas. Otra ventaja es el tiempo. Resulta que esta transformación transitoria la llevamos a cabo hoy, por ejemplo, y en 4 o 5 días ya estoy en la capacidad de cosechar el material vegetal para purificar la proteína de interés, ¿sí? Entonces es un sistema de reproducción muy rápido. Rápido entre comillas porque lo que yo transformo es una planta adulta. Entonces yo tengo que tener ya un invernadero con cientos de plantas previamente desarrolladas. Y pues bueno, las plantas que se usan son como de 5 semanas de edad. Entonces, en realidad, aunque son 5 días el periodo para la expresión, previamente invertí unas 5 semanas más o menos en obtener las plantas del tamaño apropiado para la infiltración. Bueno, después ellos señalan otra ventaja de su sistema, que es el hecho de que está basado en DNA. Los geminivirus son virus de DNA, entonces fácilmente se pueden, a través de Agrobacterium, transferir a la célula vegetal. ¿Por qué resaltan esto? Bueno, porque hay otros vectores basados en virus de RNA. Y como ustedes saben, el RNA pues es una molécula más fastidiosa, ¿no? Porque se degrada más fácilmente, no la podemos clonar, no la podemos transferir fácilmente en forma de un plásmido. Entonces el RNA tiene sus particularidades. Y aparte aquí mencionan otro asunto con el RNA y los virus de RNA, que es la presencia de virus que compiten por estos virus que estamos aplicando. No vamos a entrar en detalles, pero resulta que los virus en las plantas inducen fenómenos de silenciamiento y fenómenos de competencia. Bueno, pues resulta que todos estos mecanismos para virus de RNA son muy frecuentes,
se pueden sobrelapar con nuestro vector y entonces tendríamos una interferencia, ¿sí? En el caso de virus de DNA, básicamente este fenómeno es muy raro y entonces tenemos esa ventaja. Otra ventaja de este geminivirus que usan ellos, del frijol, es el amplio rango de hospederos dentro de las plantas dicotiledóneas. Esto es bien importante porque aquí vamos a hablar de Nicotiana bentamiana. Resulta que Nicotiana bentamiana no es un cultivo comestible. De hecho, estas plantas producen ciertos alcaloides, producen ciertos compuestos que no son favorables y que nos obligan a purificar al biofármaco para poder aplicarlo, ¿sí? ¿Qué pasaría si aplicamos este sistema de expresión en lechuga, en una especie comestible, en una planta que no produzca compuestos tóxicos y que sea comestible? Bueno, pues estaríamos en una posibilidad de usar esas células vegetales transformadas de una forma directa. Por ejemplo, si expresamos un antígeno recombinante en células de zanahoria, por ejemplo, esas células se podrían usar como una vacuna oral sin purificar el antígeno. Ese es un ramo de investigación muy interesante, el usar a las células vegetales como biocápsulas que contienen en su interior a un antígeno recombinante, por ejemplo, o a un anticuerpo, y entonces tras la administración oral, esta célula vegetal en el proceso de digestión se puede ir fracturando, degradando y liberar a estos antígenos o a estos anticuerpos y entonces conducir a un efecto biológico. Llámese inducción de respuestas inmunes, llámese neutralización de una bacteria o de una toxina bacteriana por parte de un anticuerpo. Entonces, ese campo de investigación es atractivo. Incluso hay quien está proponiendo que el biofármaco se podría tratar de una enzima terapéutica y entonces la enzima terapéutica es liberada por la célula vegetal y entonces tener dicho efecto. Entonces, bueno, si el vector viral es funcional no solo en tabaco, no solo en las plantas modelo, sino en cultivos comestibles, pues es una ventaja adicional de este sistema. Bueno, ya casi acabamos la introducción. ¿Qué hicieron en el estudio? Casi siempre la introducción de un trabajo termina apuntando hacia lo que se va a presentar en el artículo, ¿no? Entonces, si se fijan, este es el caso, dice aquí el último párrafo de la introducción. En el presente estudio, nosotros mostramos que los vectores basados en BYDB optimizados son capaces de coexpresar altos niveles de varias proteínas fluorescentes, hasta 4, de una forma no competitiva o sin presentar competencia entre ellas, conduciendo a una expresión igualitaria de cada proteína. Bueno, pues este vector optimizado lo usaron para expresar anticuerpos monoclonales y probaron que se pueden producir cantidades de miligramos en una sola hoja de la planta. O sea, el rendimiento es tal que se pueden obtener unos cuantos miligramos de anticuerpo en una hoja de la planta. Y por otro lado, demostraron la capacidad de producir un anticuerpo quimérico contra un epítope de un flavivirus. Mostraron que el anticuerpo es ensamblado correctamente y que se puede purificar prácticamente a homogeneidad de una forma o bajo un método simple, ¿sí? Y retiene la habilidad de reconocimiento que tiene el anticuerpo estándar usado de referencia, que es un anticuerpo
Murino. ¿Qué es murino? Básicamente es un anticuerpo de ratón, ¿sí? Los modelos murinos son básicamente los modelos de animales de laboratorio que corresponden a roedores, ¿sí? Y típicamente son ratones lo que se usa como modelo. En toda la parte de inmunología, de evaluación de inmunogenicidad, producción de anticuerpos, activación de linfocitos, el modelo más ampliamente usado es el ratón. ¿Por qué? Por su facilidad de reproducción, fácil mantenimiento, porque son de pequeño tamaño, y ya están muy caracterizados a nivel genético. Los protocolos y todas las herramientas de anticuerpos, de cultivo celular, etcétera, para el ratón ya son bastante establecidos, ¿sí? Entonces, cuando vean por ahí la palabra murino, hace referencia en esencia a ratones usados como un modelo para estudiar respuesta inmunológica o fármacos o algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere el concepto de murino. Bueno, pues si tuvieron la curiosidad de seguir leyendo el artículo, se dieron cuenta que estos señores se pusieron crazies con todas las construcciones que hicieron, ¿no? Básicamente ellos se dedicaron a cortar y pegar una serie de fragmentos para lograr la construcción de diferentes configuraciones dentro de sus vectores, ¿sí? Y la idea general era tener, bueno, diferentes elementos que ayuden, que aporten a la buena expresión del gen de interés, pero también la cuestión de tener varios genes de interés en un mismo vector, ¿sí? Eso es lo que comentaban en la introducción, que lograron expresar varias proteínas de forma simultánea a través de un solo cassette, de un solo vector, perdón. Entonces, bueno, ahorita dedicarnos a leer toda esta metodología sería un poco complicado visualizarla para entender paso por paso, pero y por lo tanto no lo vamos a hacer, pero lo que sí hay que entender es que aplican pues todo lo que ya vimos en el curso, ¿sí? Primero, PCR. Lo primero que dicen aquí es que para la construcción del vector PBY CFP, que es una proteína fluorescente, una de las que les interesaba expresar para ver los rendimientos de este asunto. Bueno, pues lo primero que hicieron fue que el gen codificante de CFP lo amplificaron de cierto plásmido por PCR, ¿sí? Entonces, amplifican un gen que quieren introducir al vector para expresarlo y resulta que los primers con los que hicieron el PCR llevaban sitios de restricción para las enzimas BSA y PAC1. Entonces, amplifican el gen, lo digieren con estas enzimas porque en los extremos los oligos agregaron estos sitios. Y entonces, ahora sí ya lo pudieron clonar o ligar ¿en qué vector? Si se van a la siguiente página, en el vector PBY R7. ¿Sí? Bueno. Y luego, ¿qué hicieron? Ahora lo que hicieron fue amplificar el cassette recién obtenido de CFP con otros primers. Lo vuelven a digerir ahora con otras enzimas y ahora lo ligaron en otro vector que se llama PBY-GR. Entonces, bueno, básicamente aquí, ¿qué están haciendo? Bueno, quiero sumar un gen, bueno, pues pesca ese gen por PCR de otro plásmido que lo tenga, ponle los sitios de restricción adecuados en los oligos para que eso te facilite introducirlo al vector de destino, ¿no? Y luego ya de ese vector de destino puedes sacar el cassette y empezar a hacer combinaciones para ir sumando los elementos que se requieran. Lo que les propongo es irnos a la figura 1.
En la figura 1 está la maravillosa representación de todos los vectores que obtuvieron estos señores. De seguro hay algunos chinos en los autores, ¿no? A ver, vamos a ver los autores. Sí, ahí está un chino que se llama Qian Chen y el Haiyan Sun ha de ser también chino. Bueno, pues seguramente esos chinos son los que estuvieron trabajando día y noche para obtener tanto vector, ¿no? Imagínense todos los pasos de PCR, digestiones, ligaciones, confirmación por perfiles de restricción que estuvieron implicados en obtener estos 8 vectores que están presentando aquí, ¿no? Bueno, pues de seguro fue una tarea interesante. La tarea que nos vamos a llevar, chavos, es entender cada elemento de estos vectores, ¿sí? Nos vamos a poner a investigar qué son cada uno de estos elementos. Les anticipo que todas las flechitas que ven ahí en verde, todas esas flechas en verde son las proteínas reporteras, los genes reporteros que se usaron para ensayar niveles de expresión, ¿sí? Con excepción de las dos últimas. Si se fijan en las dos últimas, vienen ahí en flechas verdes 6D8H, 6D8L. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que es eso? ¿Alguien se atrevió a leer hasta esa parte? ¿Alguna idea? Les voy a dar una pista. H es de heavy y L es de light. ¿Quién dice yo? ¿Son las cadenas de los anticuerpos? Exactamente. Ya dijimos que, por un lado, los autores ensayaron la eficacia de su sistema, los rendimientos con proteínas fluorescentes. Pero por otro lado, dijimos que la aplicación a la que llegaron fue producción de anticuerpos. Bueno, pues esos dos vectores últimos tienen que ver con eso, ¿no? Con codificar cadena ligera y cadena pesada del anticuerpo para poder ensamblarlo, ¿no? Bueno, pues quitando esos dos de la lista, todos los de arriba, las flechas verdes representan las proteínas fluorescentes usadas para estimar rendimientos y estimar la capacidad de expresar simultáneamente más de una proteína sin que hubiera interferencias, ¿no? Bueno, hay otra flechita que es muy fácil de interpretar, las flechas azules. Las flechas azules que dicen 35S, ese es un promotor que se llama promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor. Ese es un promotor muy usado en biotecnología de plantas, ¿sí? Todo el mundo lo usa, es un promotor viral fuerte, constitutivo, que bueno, básicamente tiene la labor de activar la transcripción de lo que esté río abajo, ¿sí? Bueno, pues la tarea va a ser entender con lo que diga este artículo y con lo que investiguen ustedes en otros artículos sobre los Gemini virus, qué es el LIR representado en cuadros rojos, qué es el PSAK2T5', qué es el elemento X3', NBACT3', RB7 MAR. Ese es muy importante, ¿sí? El RB7 MAR. Vamos a investigar de qué se trata esa secuencia. Y otra cosa bien importante es el SIR. Y REP. Esto que dice REP diagonal REP A también es muy importante, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es de entender cómo es que este DNA va a dar lugar a su propia replicación, ¿sí? Y les adelanto que
Eso de rep básicamente codifica para una proteína llamada rep que se encarga de llevar a cabo la replicación de esto que estamos viendo aquí. O sea, este conjunto de elementos va a ser replicado por rep. ¿Sí? Pero la tarea va a ser entender cómo es ese mecanismo. Averigüen de los geminivirus cómo es que se replican a través de la red. ¿Qué es lo que busca red? ¿Qué reconoce red para replicar? Esa es la pregunta. Y además entender el propósito de los demás elementos que están acompañando aquí a los genes. ¿Sí? Bueno, chavos, pues se llevan una tarea divertida de entender todos estos vectores. Una vez entendidos estos vectores, ya vamos a estar del otro lado, ¿no? Porque ya básicamente vamos a ver, ok, bajo todas estas combinaciones, ¿qué rendimiento hubo para las proteínas fluorescentes? ¿Cuál fue la mejor? Y finalmente, ¿cómo se aplicó esta tecnología para la expresión de un anticuerpo? ¿Sí? Bueno, pues no les pregunto si hay preguntas porque más bien las preguntas ya las llevan de tarea. Propongo que lo dejemos aquí, chavos. Entonces mañana iniciaríamos. Yo les voy a hacer preguntas para ver si hicieron su tarea. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuídense, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.